Bueno, pues ahora sí vamos a arrancar este webinar, esta reunión, esta charla virtual para hablar de un asunto interesante y además de mucha actualidad. Lleva muchas décadas de actualidad, que es hablar de las principales necesidades de los jóvenes agricultores, porque el joven agricultor quiere cultivar, lógicamente, como dice el título de este encuentro, ¿no? Y ya sabéis que este es unos encuentros que organiza Capital Radio, en este caso con el apoyo de Siscito, con el objetivo general, pues, de profundizar de una manera también cómoda y ágil en temas de actualidad en nuestro sector agroalimentario. Y como decíamos, conseguir que más jóvenes se dediquen a la agricultura en la Unión Europea, donde ahora mismo solo hay un 11% de las explotaciones que estén a cargo de menores de 40 años, pues es uno de los retos fundamentales y lo lleva siendo hace décadas de los distintos reguladores de los distintos países, ¿no? Y del propio sector, por supuesto, ¿no? Porque ante este envejecimiento de la población agrícola, pues hay que intensificar esfuerzos para incorporar gente joven. La cuestión es cómo hacerlo, de qué manera se puede promocionar y potenciar, ¿no? Hay que apoyar a una generación, a unas nuevas generaciones de agricultores que van a mejorar la competitividad, por supuesto, del sector, que también van a contribuir al abastecimiento de alimentos, uno de los grandes retos. Van a ayudar, seguro, a paliar el problema de despoblamiento, como luego comentaremos, y también contribuyen de manera indirecta, evidentemente, a lo que es la sostenibilidad medioambiental de nuestros espacios. Bueno, pues para hablar de este tema, contamos hoy con nosotros con Rocío Pastor, que es la directora de Siscito. Rocío, muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenas tardes en este caso. Buenas tardes. Al doctor Eduardo Moyano, que es doctor ingeniero agrónomo y sociólogo del CSIC. Eduardo, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias, Juan, y encantado de estar con vosotros. Ismael Navarro, que es protagonista de este debate, porque al fin y al cabo es un agricultor. Ismael, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y un placer estar aquí con todos vosotros. Por cierto, agricultor, pero no he dicho ni de dónde, ni desde cuándo eres agricultor, ni casi ni por qué decidiste estar en este sector. Pues yo soy de formación, soy informático. Lo que pasa es que, bueno, mi familia tenía campos de naranjos y desde hace unos 5 o 6 años decidí ir dejando mi lado de informático y llevar las riendas de la explotación familiar de cítricos aquí en la provincia de Valencia. Así que en esa estamos. Perfecto. Y también nos acompaña Clara Aguilera, que es eurodiputada, la conocen seguro que muy bien, que además ha hecho un esfuerzo importante por poder estar aquí con nosotros y lo estamos especialmente agradecidos. Clara, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, un saludo a todos desde Estrasburgo, pero aquí con vosotros, encantada. Ahí estamos, es la ventaja que tiene esto, comentábamos antes. Clara está en Estrasburgo, Eduardo está en Córdoba, Ismael está en Valencia y nosotros, Rocío y yo aquí en Madrid. Y todos juntos hablando de manera rápida y ágil, así que tecnologías tienen grandes utilidades también. Pero en fin, vamos a arrancar, si os parece, y quizá primero conocer una primera aproximación, una primera posición de cada uno de vosotros sobre esta cuestión. Rocío, si te parece, pues vosotros sois una empresa dedicada a la gestión ambiental de los envases de productos fitosanitarios y fertilizantes y estáis en contacto permanente con los agricultores, ¿no? ¿Cuál es tu visión de esta cuestión que hoy vamos a hablar aquí, el papel de los jóvenes agricultores y sus principales necesidades? Bueno, a nosotros llevamos ya 20 años haciendo esto, de reciclar gases del campo, y yo creo que son los propios agricultores los que nos han convertido un poco en esta voz ambiental del campo, porque sabemos un poquito de campo, sabemos un poquito de medio ambiente, y la combinación de las dos, pues el mensaje medioambiental lo hemos tratado de trasladar. Pero nos encontramos en un momento en el que yo creo que lo has contado, los jóvenes están dando el paso y además no solamente lo están dando, es que lo tienen que dar, porque si no nos quedamos sin agricultores. Y hemos decidido, bueno, pues hemos querido ser, con esta campaña de Yo quiero cultivar, queremos visibilizar la voz de los jóvenes, que para nosotros es fundamental, y visibilizarla sobre todo desde dos puntos de vista, el de la innovación, que yo creo que traen muchas cosas, porque hablábamos de la informática, están trayendo cosas muy modernas a la agricultura y creo que serán en el futuro. La innovación y el cambio climático, la preocupación por el cambio climático, que yo creo que ya estaba en el campo, pero ellos, como cualquier otro joven, la tienen mucho más interiorizada. Y estos dos mensajes trasladados de los jóvenes es lo que queremos lanzar. Pues muchas gracias, Rocío. Y luego yendo al tema más global,
Porque al final todo este deseo de que el joven se incorpore a la agricultura pasa mucho también por las políticas, tanto europeas como nacionales y regionales, ¿no? Y no sé, Clara, Eduardo, quizá Clara, empezando por la parte europea, esta incorporación de jóvenes agricultores, este reto que tenemos desde hace décadas, ¿cómo están actuando, cómo están funcionando las políticas europeas en esta línea? Sí, bueno, en vista de la poca incorporación de jóvenes, parece no estar actuando bien. Yo creo que hay varios problemas, es decir, en esta situación llevamos con el análisis de que no tenemos el suficiente relevo generacional, de que no se incorporan jóvenes, es decir, es algo que siempre sale en los debates, que eso va ocasionando pues, la despoblación rural en muchos territorios, evidentemente, con la pérdida de actividad agraria y esa falta también de relevo. Y por tanto, en este tema hay poco éxito de la política agraria en general. Yo creo que ya entraremos en el análisis, hay varias cuestiones. Bueno, ahora con la reforma que aprobamos ayer, ya por fin la reforma del 23 aprobada, bueno, se ha tomado el criterio de subir un poco las ayudas directas a los jóvenes y de intentar facilitar el acceso. Otra cosa es si esto al final da sus frutos, ¿no? O si hay otros problemas como el acceso a la tierra y las dificultades que eso ocasiona, ¿no? Pero a tu primera pregunta, decir, las políticas europeas no están teniendo un gran éxito en la incorporación de jóvenes. Es verdad que esta situación es desigual en los países europeos, pero la mayoría del entorno occidental, donde está España, es decir, hay poca incorporación de jóvenes y hay en otras zonas sí hay mayor incorporación, pero es un déficit global. Por tanto, habrá que afinar más y cosas que están muy consolidadas en la política agrícola, yo creo que también no ayudan a los jóvenes a incorporarse. Parte del acceso al suelo, al terreno, la financiación y el modelo de algunas de las ayudas tampoco lo favorece. En mi opinión, es decir, que esté tan ligado a la tierra y no a la persona y a lo que cultiva, algo tiene que ver. Pero ahora iremos entrando en algunos temas más específicos de esto que estoy hablando. Y ahora hablaremos de esos temas porque además son las conclusiones, son unos planteamientos que ha hecho la comisión y en los que sí que vamos a profundizar. Y Eduardo, tú te llevas muchos años investigando y profundizando precisamente en nuestras políticas agrarias y de desarrollo, esta visión de la operatividad de las políticas, no solo las europeas, sino también las nacionales y las transposiciones regionales. ¿Cómo ves que están siendo efectivas? Porque es verdad que la realidad es que todavía no encontramos ese empuje de gente joven en el campo que todos quisiéramos, ¿no? Sí, yo coincido con Clara en que realmente los datos están ahí y los datos nos dicen que las políticas emprendidas desde la Unión Europea para el tema de la incorporación de jóvenes pues no han tenido éxito y eso es un primer reconocimiento que hay que hacer. Yo ahí también diría que hay que distinguir entre los jóvenes que están ya instalados, que tienen una problemática específica, los que están en un proceso de reciente incorporación, que tienen una problemática que Ismael probablemente nos pueda ilustrar, y luego el problema de los que quieren incorporarse. Son dos aspectos que podríamos separar en el debate de esta tarde porque generan incentivos, elementos de análisis distintos. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que las políticas europeas y las nacionales como aplicación de las políticas europeas, salvo en un caso muy concreto, que es el caso francés, donde el programa de instalación de jóvenes tiene ya más de 50 años de historia, han sido políticas que se han basado sobre todo en incentivos económicos. Ayudas a la instalación, complemento del pago básico para los jóvenes, y se ha demostrado que con incentivos económicos no es suficiente para la incorporación de jóvenes, porque la problemática de la incorporación de jóvenes es una problemática, llamémosle, más integral, donde se intervienen elementos que tendremos que desarrollar, no solamente los económicos, sino también la propia rentabilidad del sector, dimensiones educativas, jurídicas para facilitar el acceso a la tierra. Es decir, hay una serie de dimensiones que van mucho más allá de la mera
ayuda a la instalación. Y yo creo que eso sería también otra cuestión importante. Y la tercera, para centrar el debate, es que creo que sería bueno separar el tema de la instalación de jóvenes del tema de la despoblación. Porque a veces creemos que hay que facilitar la incorporación de jóvenes en la agricultura porque así se puede contribuir a luchar contra la despoblación. Yo creo que son dos temas diferentes. Los jóvenes hay que incorporarlos a la agricultura porque sin jóvenes no se puede producir la renovación generacional que necesita la agricultura para afrontar los retos de futuro, de digitalización, de vertebración asociativa, de cambio climático, etc. Porque un agricultor ya mayor es un agricultor con poca propensión a asumir riesgos y proyectos innovadores. Con lo cual, la instalación de jóvenes hay que verla estrictamente como un problema necesario para el propio sector agrario, que luego puede tener su variante en el fenómeno de despoblación. Bueno, habrá que discutirlo, porque hoy día hay muchos jóvenes que se pueden instalar y no necesariamente tienen que vivir en el pueblo donde tenga ubicada su explotación. Sí, eso es un comentario muy interesante, la verdad, porque tendemos a relacionar mucho la recuperación de población con los jóvenes agricultores y no agricultores, ¿no? Pero bueno, ya para terminar esta primera ronda, Ismael, ya tu experiencia como joven agricultor en concreto, aunque vamos a entrar en unos cuantos asuntos al menos, ¿qué problemas se encuentra el joven agricultor o te has encontrado tú, tanto para empezar como para mantener tu actividad en esa doble visión que también comentaba Eduardo, que deberíamos de tener? Sí, pues bueno, lo que se ha dicho, las pinceladas que habéis dado, principalmente el tema de la rentabilidad económica. Esto de ser agricultor no es más que ser un empresario. Es un empresario de producir una serie de productos que en mi caso, en muchos casos, son perecederos o que necesitan una vida continua de cuidados y demás. Todos sabemos los elevados costes y cada vez más para mantener una producción, para sacar una producción adelante. Y en mi caso, el de los cítricos, en el que yo trabajo y en el que más estoy relacionado, los precios que tenemos por los que se pagan nuestros productos, que son del siglo XX, así de claro lo digo, o sea, de hace más de 20 años, cuando los costes de producción son mucho más son mayores. Con lo cual, pues evidentemente, si no hay rentabilidad económica, cualquier persona que se plantee o que se quiera estudiarlo, pues haciendo números a grosso modo, no hay que saber, no hay que ser un doctor en economía para ver que es una profesión poco rentable a día de hoy. Evidentemente hay excepciones, hay diferenciaciones y demás, pero bueno, el panorama es ese y el resultado es el que tenemos. La media de edad de las titulares de las explotaciones agrícolas, por lo menos en la Comunidad Valenciana, es de 60 años. Con eso ya creo que se dice ya todo. Entonces, pues bueno, ahora empezaremos a abordar, si queréis, a profundizar en los temas y podremos ir desgranando un poco más estos problemas. Pero vamos, básicamente lo que digo yo es rentabilidad. Muy bien, pues recuerdo a las personas que nos estáis siguiendo en directo que nos podéis mandar preguntas, cualquier cuestión que os surja o comentario a través de nuestro correo electrónico, nos ponéis directamente un email a latrilla@capitalradio.es para que lo podamos trasladar a nuestros invitados. Repito, a latrilla@capitalradio.es. Bueno, pues entramos ya en cuestiones concretas. Comentaba Clara precisamente estas tres necesidades que planteó la Comisión en 2015 en esta encuesta que hizo a 2.000 agricultores de menos de 40 años y se identifican estas necesidades: el acceso a la tierra, el apoyo financiero, crédito y las dificultades para encontrar superficie, ¿no? Además de la que ha comentado Ismael, que también, por supuesto, podemos hablar de ella, ¿no? Entonces, no sé si arrancamos con el tema de acceso a la tierra. Ismael, quizá tú también como protagonista, y dado que a lo mejor lo has vivido, lo has visto en compañeros de profesión, ¿cómo de difícil es acceder o está siendo acceder en el momento actual a la tierra en propiedad? Y también, bueno, como si hay alguna opción de mejora de esta situación. Bueno, en mi caso, que yo, digamos, he heredado ya tierra ya puesta en producción, pues bueno, pues el tema, por ejemplo, de los impuestos de sucesiones, donaciones y demás, pues desde luego que no ayudan, aunque cierto es que hay ciertas ayudas para esas donaciones, sucesiones, pero bueno, creo que no son suficientes. A la hora de adquirir nuevas tierras y demás, pues yo en mi caso por aquí, por desgracia, hay muchas tierras abandonadas y toda la semana yo recibo llamadas de gente que quiere que si estoy interesado en tierra. Entonces, problemas de acceso a la tierra, pues sí, existen por el tema que estoy hablando de
dificultad en el tema de las herencias, en las sucesiones, donaciones, en la falta de motivación también para que a lo mejor esa persona mayor que está pensando en vender su tierra no tenga un incentivo y quiera mantenerlo a toda costa y demás, y el joven agricultor que quiera adquirirlo pues tampoco tiene un incentivo suficiente para comprarlo. Entonces esos son los dos problemas que yo veo a pie de campo todos los días. Por cierto, decir que intervengáis libremente, Clara. Me gustaría preguntarte, Ismael, ¿dónde tienes la tierra y qué cultivos son los que tienes tú? Sí, yo cultivo cítricos, naranjas y mandarinas en la provincia de Valencia. En Valencia. ¿Y qué explotación tiene? ¿Qué tamaño de explotación? Yo llevo 5,5 hectáreas. Difícil. 5 hectáreas tener rentabilidad. Los números es muy difícil. Digo, para vivir de eso, ¿no? La unidad de trabajo agraria en los cítricos es a partir del 4,5, creo. Efectivamente. Sí. Es muy pequeña la... Sí, vale. No, es que quería... Varía también según cultivos, varía, es decir, todas esas cosas tiene que... Pero hay una cuestión que ha dicho él, es decir, otra cosa que no ayuda en la política agrícola o el sistema de ayuda es que permanezcan ayudas a personas que tienen derecho, pero que están jubilados, ligados a una tierra. La PAC no puede resolver las pensiones en nuestro país. No debería. Eso es otra puerta. Es decir, aquí hay un nivel de gente ya jubilada que mantiene el pago de la PAC. A lo mejor la tierra se la lleva hijo y tal, o otra persona arrendada, pero el pago lo cobra esa persona. A mí eso me parece que es una distorsión. Yo entiendo el argumento que me dan las organizaciones agrarias, grandes defensoras de ese sistema, es que la pensión en España es baja y que es un complemento, que es de un patrimonio que tiene, pero eso no debiera ser. Porque eso, por supuesto, no solo, pero no ayuda a la incorporación de jóvenes. Ismael tiene un terreno heredado de su padre, ¿no? De familiar, vamos. Sí. Bueno, por eso ha podido acceder. Si él hubiera tenido que comprar, hubiera sido muy complicado. Muy complicado. Es decir, al final solo pueden acceder razonablemente, luego todas las dificultades de la explotación, los que heredan patrimonio de tierra, es decir, heredan una explotación. Un joven, una chica, un chico que quiera ir para comprar un terreno arrendar es muy complicado. Muy complicado. Solo se incorporan en parte personas como Ismael que heredan y entonces ven a ver si es posible. Pero que las ayudas estén ligadas a la superficie y mantengan eso, o que incluso los derechos históricos. Y ya, como sabe Eduardo, esto ya es para meter en todos los charcos, especialmente de mi tierra, pero creo que eso hay que olvidarse. Pues tuvo su función, pero hoy día es una distorsión. Tiene más connotaciones, pero desde luego a la incorporación de jóvenes no ayuda tampoco. Luego hay otras cuestiones más para ese tema, pero creo que eso es así. Y los cítricos están teniendo unas dificultades especiales, también por la situación de mercado, pero también por el modelo de explotación. En mi opinión, Ismael, en mi opinión, solo no soy agricultora, pero en fin, por lo que conozco de la situación. Y hay otro factor hablando que quizá está afectando esto de la propiedad, que está muy en los medios en estos últimos meses, y es el tema de los campos solares, digamos, de las placas solares, que está haciendo, bueno, pues que se esté vendiendo mucho, o eso se dice, se esté vendiendo mucha superficie agraria a esa línea de desarrollo, que también tiene su sentido, ¿no? Y dificulte de alguna manera el acceso a jóvenes agricultores, entre otras personas. No sé, Eduardo, si tú con esa
visión global también que tienes, has sido capaz de analizar realmente el impacto que puede tener esta realidad. Bueno, no, realmente de datos sobre este asunto es todavía muy reciente y no hay una perspectiva temporal amplia como para sacar unas conclusiones al respecto. Yo, en el entorno en el que me muevo, el proceso este que estás comentando, Juan, no tiene todavía una relevancia significativa. Quizá a lo mejor dentro de 10 años, en función también de cómo vaya el negocio este de los biocarburantes, o más que de los biocarburantes, de los paneles solares y de la utilización de las plantas solares en las tierras agrícolas, veremos ver qué pasa, ¿no? Pero por ahora ten en cuenta también que ha habido un periodo de tiempo en que esto se paralizó como consecuencia de los cambios legislativos que hubo en el gobierno anterior. Entonces, todavía yo te digo que no hay una perspectiva temporal como para sacar conclusiones. Yo lo que sí quería aprovechar la intervención mía, apuntar en que estoy de acuerdo con la reflexión que hacía Clara anteriormente respecto al tema de que el actual sistema de ayudas de la PAC no contribuye a facilitar la incorporación. Y yo también quería añadir ahí una reflexión que es la siguiente. Creo que en el proceso de incorporación de jóvenes hay que distinguir, como ha dicho Ismael, los que se incorporan en el marco de la explotación familiar, en el marco de la familia, porque heredan una tierra y ese tiene un proceso de unas dificultades que pueden resolverse fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, el tema sucesorio, el tema de la transmisión, y luego está la incorporación del joven que se instala en la agricultura y que no procede de una familia, sino que adquiere tierra porque su familia no agrícola tiene recursos como para facilitarle a él el acceso a la tierra, como el que compra cualquier otro inmueble, ¿no? Y por tanto hay que distinguir esos dos aspectos, los que se hace dentro de la familia y los que se hacen de fuera del entorno familiar. Luego también señalar que así como la agricultura es muy variada, también la instalación de los jóvenes son muy variados. No es lo mismo el joven que procede de una familia propietaria del sector de aceite de olivar, en una zona de regadío, con un olivar intensivo o superintensivo, que pueden incorporarse bien de manera individual o bien en el marco de una sociedad jurídica, que puede ser la sociedad familiar, donde ahí hoy se puede decir que la rentabilidad es muy alta, que el joven que se instala, como el caso de Ismael, en un sector como es el cítrico, que tiene unas dificultades serias como para rentabilizar la explotación. Con lo cual yo ahí huiría de las grandes, diríamos, generalizaciones, es decir, incorporarse un joven a la agricultura es difícil. Bien, es difícil, pero depende de qué sector, depende de cuál es el entorno familiar en el que se mueve y por tanto hay ahí unas diferencias que hay que tenerlas en cuenta. También depende un poco de la propia cualificación profesional de ese joven. No es lo mismo el que emprende un proyecto profesional o una formación, llamémosle un ingeniero agrónomo o un licenciado en ciencias ambientales o un biólogo, en fin, que tiene un background importante, al menos teórico y de titulación, en que el que se incorpora con una formación más básica, más práctica, con dificultades para asumir todos los retos futuros de las nuevas tecnologías y esas cosas. Con lo cual yo creo que esos dos tipos de jóvenes deberían de recibir una atención también diferenciada por parte de los programas de instalación. Y hay también yo creo que hay una diferencia a la hora de que un joven agricultor tenga un problema de acceso, digamos, a la propiedad o a su negocio, que es también, bueno, pues si es precisamente la persona con patrimonio, joven o sin patrimonio. Una persona que se incorpora, y hablo de la financiación, es decir, la financiación es una de las limitaciones o necesidades que se detectó en este estudio de la comisión, pero claro, conseguir financiación si tienes un patrimonio que te respalda, familiar, por ejemplo, a lo mejor no lo sé, pero que tú tengas un patrimonio que te permite acceder a esos recursos financieros, pero claro, si intentas entrar en este sector y no tienes ese acceso a recursos financieros, no tienes ese patrimonio que avale, digamos, esa financiación, todavía el problema es mucho mayor. No sé qué percepción tenéis vosotros de la financiación y hasta qué punto está siendo un limitante para estos nuevos agricultores. Yo creo que hay, perdona Juan, pero yo creo que hay que distinguir de financiación, lo que es la financiación para el acceso a la tierra, de la financiación del joven ya instalado que tiene necesidad de inversión. Porque a lo mejor un joven puede heredar un patrimonio agrícola, pero que está antiguo, que necesita
renovarlo, modernizarlo, hacer unas instalaciones que supone una inversión muy importante en ese sentido, ¿no? Y entonces, aunque hay ayudas para el proyecto de instalación, pero ese joven se va a tener que endeudar y pedir una serie de créditos a las entidades financieras que muchas veces necesitan unos avales de los que no dispone. Y en ese caso, pues tenemos, en el caso español, la suerte también de disponer de alguna empresa pública como es AECA, que te permite los avales para este tipo de proyectos. Así que yo distinguiría las dificultades de financiación para acceder a la tierra y las dificultades de financiación para poner en marcha el proyecto de instalación una vez que el joven está instalado. No sé, Ismael, ¿qué es lo que opinas de...? Sí, no, en este sentido, pues sí, existen dos tipos, digamos, de programas. El de la primera instalación, que es la para adquirir una tierra en la que tienes que comprometerte a trabajar durante un X años y para eso recibes una serie de ayudas. Y lo que tú dices tú de hacer lo que se llama un plan de mejora, que una vez que tienes la instalación, ya tienes hecha la instalación, pues un plan de mejora en el que tú año a año puedes acceder. Lo que has dicho, esto es endeudarte hasta arriba. Y con la incertidumbre que tiene el sector, ya te digo que es muy complicado o es un riesgo que un empresario, un agricultor tiene que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, porque se dan casos de auténticas ruinas por estos motivos, por el tema de endeudarse demasiado en un sector que es muy, muy volátil en cuanto al tema de la rentabilidad. Y por eso creo que el tema de la financiación pues es un hándicap, sin duda, tanto en el tema del acceso como el de la consolidación de un proyecto. Yo soy el primero que admito que mi sector y mi producción tiene que modernizarse y tengo que invertir más, pero con la rentabilidad que tengo hago números y es que no puedo, o podría, pero endeudándome hasta las ruedas de mi coche. Y Rocío, una pregunta que te quería trasladar también, porque hablamos de jóvenes agricultores, uno intuitivamente, o sea, por idea casi, pues pensar, bueno, agricultores más emprendedores, más lanzados, tienen más iniciativa, pues agricultores mucho mayores o muy envejecidos, pues en cambio al revés, ¿no? Pero con tu experiencia dentro de lo que es la gestión, por ejemplo, de los envases agrícolas, ¿tú notas diferencia de actitud, digamos, entre estas jóvenes agricultores que se incorporan al campo y los que ya llevan ahí por 10, 20 años consolidados, incluso más? Pues a ver, yo te diría que la misma diferencia que entre un joven en la ciudad y el abuelo. Hay una gran diferencia. Los jóvenes están mucho más concienciados con lo que es el cuidado del medio ambiente que lo que somos nuestras generaciones. Y bueno, pues es que se está viendo en todas partes, ¿no? Los jóvenes vienen mucho más preocupados por todo esto, por cuidar su planeta, etcétera, etcétera. El campo no es distinto, es igual. Yo creo que en cuanto a esto no habría una diferencia con respecto a otras cosas. Yo creo que todo lo que estáis diciendo es totalmente cierto. Creo que el agricultor hoy en día, los jóvenes no se pueden incorporar por una serie de circunstancias, porque no tienen acceso, porque no tienen financiación, porque no tienen tal, y además nos encontramos luego con situaciones como la que habéis nombrado de las huertas solares, que son instalaciones solares en terrenos agrícolas, que es que no nos tiene que llevar, no nos tiene que extrañar. Quiere decir, si un señor no le encuentra rentabilidad cultivándolo, y sin embargo si le encuentra rentabilidad y muy fácil de la otra manera, pues al final es que va a tomar la decisión. Yo creo que es necesario que los gobiernos y todo eso se organicen y piensen sobre todo qué va a pasar en un futuro. A ver si nos vamos a encontrar con todo el campo lleno de plantas solares y al final lo que conseguimos es odiar a esas energías renovables, que no es lo que se persigue, ¿no? Que no sé si Sí, pero no está tan mal o sea, que el enfoque es un poco distópico, pero es verdad, porque al final una agricultura que es poco rentable y estamos viendo lo que es la crisis energética que la estamos viendo ahora, que puede incentivar precisamente, es un tema hipercomplejo que no vamos a entrar aquí a hablar, ¿no? Pues a lo mejor pues nos puede llevar a... Es que hay que entender a la persona que tiene un terreno y dice, pues si con esto gano dinero y seguro, y en cambio el otro tengo una gran inseguridad, tengo que trabajarlo, tengo que tal, pues al final que tomen la decisión no nos debe extrañar y al final podríamos llegar al absurdo de encontraros el campo lleno de células solares y cultivar las lechugas en los edificios, que es que es lo que no tiene sentido. Sí, es una buena distopía, pero que
que muy cierta, muy cierta. Y yo, por supuesto, respeto 100% la decisión del agricultor, porque es que lo haríamos cualquiera con nuestro negocio, nuestros recursos, etc. Clara, sí, querías comentar algo, ¿no? Sí. Bueno, ese es un debate que estamos teniendo. Es verdad que la persona que es propietaria de un terreno, pues si no ve posibilidades en una cosa puede hacer otra. Pero también hay que tener cuidado con eso, porque si no al final la carne, el filete, que pueden llamarlo hamburguesa o lo que sea, me lo hacen en un laboratorio y el huerto está en el techo de los edificios. Y despobladas las zonas rurales. Es decir, que esto hay que tener, lo digo porque es un debate muy en vigor ahora, es decir, con todo el tema del Pacto Verde Europeo, todo el debate que estamos teniendo ahora mismo con el tema de emisiones, de gases de efecto invernadero, de si mecanismos de ajuste de frontera para proteger a sectores, de qué implantación, si limitar determinadas implantaciones de alternativas o no. Es decir, por eso, porque podemos ir, digo que a veces es irónico, se está planteando para la reducción de metano que hay que eliminar ganadería, mucha ganadería en Europa, y hay que comer menos carne por la dieta y se habla sistemáticamente de esto. Ahora, eso sí, si hay que comer proteínas, podemos fabricarlas en un laboratorio y nos las ponemos en la mesa tan a gusto. Lo digo porque nos puede llevar todas estas medidas del cambio climático, que son tan importantes, que las adoptemos y donde hay una gran sensibilidad social, efectivamente, como decía Rocío, más en los jóvenes, pero no nos lleva al disparate. No nos lleva. Luego, además, también que en la estrategia de biodiversidad se pretenden también proteger determinados ecosistemas que hay, y por eso hay una previsión de preservar determinados espacios para garantizar que el sistema siga funcionando y que no lleguemos a poner pues todo el campo. Es decir, hay unos determinados parámetros que se irá actuando para evitar en determinados parajes, en determinados ecosistemas, que entre un sistema productivo o una energía renovable o cualquier otra medida y que al final pues rompa el ecosistema. Es decir, no queremos regadíos en Doñana porque nos rompe en Doñana, quitamos la fresa y ponemos otra cosa tan dañina como la que había. Es decir, por eso ahí tenemos un gran debate con el tema de la estrategia de biodiversidad y las nuevas medidas para ahora pues de implantación. Todo eso es un debate a ver qué hacemos. No es fácil, porque está el derecho a la propiedad, y el que yo tengo una propiedad, tengo una explotación, no me es rentable, tengo que buscar rentabilidad en algo que legítimamente tiene derecho, pero luego también tenemos que proteger, a ver cómo hacemos este arreglo y no disparatemos, ¿no?, en las medidas, que se las dejemos al final a la voluntad privada, ¿no? Pero hay una cuestión también que yo quisiera incorporar al debate, si os parece, que es el sistema también de ligar, por lo menos para mí es importante, el éxito, no solo, por supuesto, pero de una explotación en general y también de jóvenes, a que se esté incorporando una estructura organizativa comercial adecuada. Es que aquí hay gente que empieza a hacer producción ecológica, cualquier producción, y luego pues estará al albur, al albur del que viene a comprar y lo echa sin precio. Cada vez esto se va corrigiendo, pero todavía. Es decir, cuando, sobre todo en agricultores convencionales, quieren pasar ecológico, el ecológico es muy atractivo, hay un mercado interesante, pero siempre y cuando sepamos comercializar y llegar a los mercados adecuados que estén dispuestos a pagar esos productos. Para eso hay que no puede pensar uno, yo tengo una explotación grande, tengo dinero, invierto, pero yo no soy especialista a lo mejor en comercialización. Luego debo estar agrupado en una estructura comercial. Yo creo mucho en las cooperativas, es decir, pero bueno, cooperativa o no, es decir, que funcione en definitiva, ¿no? Y luego, pues, en la medida que haya una mayor regulación y una mayor organización,
te ayuda a que tú puedes ser un gran agricultor, hacer grandes inversiones en tu explotación de cara a futuro, innovación, pero la venta hay que hacerla también adecuada y a veces no siempre se consigue. A veces no siempre estás en las estructuras adecuadas. Por ejemplo, llevamos mucho tiempo en frutas y hortalizas trabajando para concentrar en organizaciones de productores de frutas y hortalizas, donde además la Unión Europea da un nivel de ayuda a esos programas operativos ilimitados, es decir, con un presupuesto sin límites. Bueno, pues se ha trabajado mucho y se ha avanzado, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo conozco más los datos de Andalucía, pero, por ejemplo, todavía estamos entre Almería y Granada en la parte hortofrutícola. De ahí llegamos a un 50% escaso en que los agricultores estén en organizaciones de productores y en una estructura comercial adecuada. Luego pueden funcionar o no, pero lo normal es estar en una estructura comercial adecuada, porque el mercado global, es decir, y con todos los parámetros que hay, tú puedes tener un producto excelente, pero, es decir, y luego la volatilidad que hay, la distorsión de la cadena alimentaria, que no lo acabamos de resolver, y eso que en España, bueno, pues ahora se ha hecho una nueva ley con muy buena voluntad política, y yo creo que es buena, pero yo creo si esa ley fuera europea, creería más en ella, porque al final el mercado es interior europeo y por tanto hay muchas producciones que se venden a Francia y a otros países, ¿no? Todas esas cosas tenemos que resolver. El tema de la comercialización y la situación de la cadena alimentaria son elementos sustantivos, aunque uno sea un buen agricultor, tenga dinero y tenga una buena explotación. Sí. Hay veces que no es tan fácil. Y luego, como bien dice Eduardo, no es lo mismo en unos sectores que en otros, en unos cultivos que en otros. Es decir, porque tampoco los apoyos públicos son los mismos, también hay que decirlo. Pero bueno, la rentabilidad también va muy ligada en unos sectores más, en otros. Y yo creo que en el tema de cítricos, Ismael, hay que hacer una reconversión en Valencia importante. Es decir, yo eso también lo conozco. Desde chica ya iba a visitar a NECOP e Intercitrus, hace años de esto, y se ha vivido bien, pero se lleva años no viviendo nada bien los agricultores. Bien, y alguna culpa también tienen los agricultores valencianos. Alguna, no digo todas, alguna. Bueno, eso es mi opinión, ¿eh? Y bueno, eso daría lugar a otro, tanto lo que hemos mencionado, Clara, de la ley de la cadena, que es un tema también complejo e importante, como lo que mencionabas. Los campos citrícola valencianos son temas complejos. Nos quedan 5 minutos, vamos a ir cumpliendo. Por ir cerrando, ¿no? Digo, por ir... Aprovecho mi intervención. O sea, todo lo que ha comentado Clara, por supuesto, son unas reflexiones muy agudas. Pero yo al final lo que me quedo, o lo que quiero trasladar como mensaje, es que el tema de la incorporación de jóvenes es un tema que tiene que tener un tratamiento de Estado, de política de Estado. El sector en sí mismo no puede resolver este problema, porque son muchas dimensiones las que intervienen, educativas, jurídicas, económicas, de acceso a la tierra, y tiene que ser una política de Estado. Incluso hay otro elemento muy importante, que es el tema cultural. El poco atractivo que tiene la agricultura para los jóvenes, pues hay que también cambiar ese mensaje. Se hacen muchas campañas de promoción de alimentos de España, promoción de cualquier cosa en televisión. ¿Por qué no se empieza a hacer campañas también de promoción de lo importante que es ser agricultor? Que el agricultor no es hoy un agricultor como el antiguo, sometido a las inclemencias del tiempo, a un trabajo sucio, a un trabajo desagradable, sino que hoy día trabajar en la agricultura a un joven puede ser tan moderno y tan digno y tan profesionalizado como dedicarse a trabajar en una empresa de informática o en un sector de la automoción. Entonces, esa imagen hay que cambiarla y por eso hay que introducirlo, el tema de la incorporación de jóvenes, como un tema de Estado. Incluir en el plan estratégico nacional este asunto como una línea estratégica me parece que es un paso importante. Es insuficiente si se queda solo en un asunto de incentivo económico, de ayuda a la instalación o el complemento del pago básico. Hay que dar un paso más. El paso más es una política de Estado donde intervengan varios ministerios
implicado en este asunto. Ese sería el mensaje que yo quería trasladar, porque el sector en sí mismo no puede cargar con la responsabilidad de esta incorporación, porque además no tiene capacidad para poderlo afrontar. Muchas gracias, Eduardo. Además, es un tema que nos va a quedar por comentar, lamentablemente, pero por cuestión de tiempo, pero que es lo que habías hablado antes. Una política de Estado implica que ya muchos planes de distintos ministerios se pueden incorporar a ese tema. Por ejemplo, el despoblamiento tú lo has deslindado antes perfectamente, pero a su vez, si es una política de Estado, de alguna manera se pueden beneficiar las políticas de despoblamiento, porque al final es un acto multifactorial, ¿no? Perdona, Juan, el éxito de la instalación de jóvenes en Francia desde hace 50 años es porque se asumió como una política de Estado. El tema de instalación de jóvenes en Francia no es solo el Ministerio de Agricultura francés el que interviene, sino es un conjunto de actuaciones procedentes de distintos ministerios. Y ese es el éxito de la política francesa de instalación. Perfecto. Pues vamos a ir, si os parece, también continuando con estas conclusiones. Ismael, si quieres tú ir ya cerrando por tu parte. Sí, como comentaba Eduardo, el tema es también un cambio reputacional de lo que es el agricultor de ahora. Como he dicho, es un agricultor, es un empresario y hay talento, hay ganas, hay mucho conocimiento, hay compromiso, hay ilusión y hay pasión. Y también las autoridades deberían dar también mayor voz a lo que pensamos los agricultores, porque ya te digo, el sector está preparado para afrontar lo que venga y echamos ganas y dedicación y lo que haga falta. El tema es algo de que es al final lo que estoy hablando, de rentabilidad. Y yo no sé si es el sector tendrá su culpa, las administraciones tendrán otros, pero al final aquí el que siempre paga el pato es el mismo, el agricultor, el que se arruina, el que está poniendo su trabajo de 365 días al año para poner un producto encima de la mesa del consumidor. Y ya te digo, yo no sé si la mejor ayuda que podrían darnos, aparte de las económicas, que evidentemente son importantes y deberían ser más, para los jóvenes más, es garantizarnos una viabilidad, no que tengamos que vivir en una incertidumbre constante, que ya tenemos bastante incertidumbre trabajando con el clima, que cada vez está más cambiante y con el que jugamos también cada vez con mayor riesgo, sino también tener una mayor certidumbre comercial, de viabilidad y de poder sacar adelante nuestro trabajo, que al final creo que repercute todo eso en la sociedad. No es solo que un sector se hunda, sino que es un sector que creo que es capital, y más en España, en el que disponemos de una tierra, de unas condiciones y de un compromiso, creo que de lo mejor de Europa, si no me equivoco. Entonces, por ello, pues que apuesten más por los jóvenes y que no nos dejen de lado, porque realmente al final lo pagaremos todos. Perfecto, muchas gracias, Ismael. Rocío. Muy bien, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, con el asegurar el relevo generacional, con que es una política y debe ser una política de Estado, que tenemos que proteger la agricultura, porque además la agricultura protege el medio rural y el medio rural lo disfrutamos todos, y por tanto yo creo que ahí habría un motivo para compensar a los agricultores, porque están cuidando de ese medio para todos nosotros. Y también porque yo lo que sí que estoy viendo es que desde hace unos años, cuando se habla de agricultura, se habla también, y creo que eso es muy positivo, de agricultura unida a industria agroalimentaria, y eso hace que el sector sea mucho más fuerte. Ya no hablemos solamente de agricultura, sino de las dos cosas juntas. Si no tenemos la agricultura que tenemos, nuestra industria agroalimentaria también desaparecía, y entre las dos suman mucho más, son mucho más potentes y tenemos muchos más motivos para protegerlas, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso es bueno, y en los últimos años se está haciendo el hablar de las dos en conjunto. Y yo eso es un poco la visión, creo que es absolutamente necesario hacerlo, compensarles por lo que hay, y se pueden analizar muchas más cosas que nos dan a nosotros los agricultores, a los que vivimos en las ciudades, entre otras, y por ya lanzar cuando se habla de las emisiones de CO2, etcétera, 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 bueno, también los campos capturan CO2 y a lo mejor se podría compensar porque lo capturan. Y eso lo dejo ahí. Perfecto, pues un buen mensaje. Y ya concluimos, si te parece, Clara, y quieres cerrar ya con una conclusión por tu parte. Sí, bueno, yo de acuerdo en plantear que efectivamente debe ser una política de Estado. Lo que pasa es que los Estados miembros lo que han mirado a Europa diciendo resuélvame el problema, y la PAC siempre se cree que la PAC va a resolver todo, y no es verdad. La PAC es una política
es decir, en la que se mantiene renta y en la que se fomentan una serie de inversiones, pero no lo puede resolver todo. Es decir, si se tomase en serio, y lo ha dicho bien Eduardo, y se tomase como un análisis de Estado, qué medidas hay que abordar, porque mucha acción política para incorporar a jóvenes tiene que ver más con las competencias de un Estado, de un ministerio, de otro ministerio, incluso las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos con su normativa. Es decir, pues plantearse esto seriamente como un problema que si no, no vamos a tener ese relevo generacional. Se ha mirado mucho hacia la PAC, no digo yo que se olvide la PAC está para lo que está, pero hagamos también política agrícola. Es una buena oportunidad con el plan estratégico nacional que cada estado tiene que hacer ahora. Y yo una última cosa, si me permite, Juan, es los jóvenes son muy importantes y las mujeres en todo esto también. Es decir, si un joven tiene dificultades y además es mujer, algunos temas añadidos tiene más. Y yo estoy muy contenta de que en esta reforma los parámetros de la importancia del reconocimiento y del trabajo de la mujer joven, es decir, también necesita un apoyo adicional para estas situaciones. Es decir, que, por lo tanto, bueno, hay que tomar medidas, hagamos una política de Estado. Nosotros tuvimos una gran oportunidad en España de hacer política de Estado para el medio rural. Un gobierno socialista lo intentó, después ya se acabó con esa política de hacer una mirada en el caso del medio rural. Bueno, yo creo que ese sería el camino, ya digo, pero es muy importante conseguir también en todo eso y para la propia actividad agrícola, el que si un joven tiene un problema, si el joven es mujer, probablemente tenga dos problemas. Muy bien, pues yo con esto ya, yo creo que las conclusiones han quedado bastante claras. Yo como medida central sí que me quedo con la importancia de la política de Estado para contribuir a la recuperación de población joven, a la incorporación de gente joven a nuestro campo, entre otros motivos porque la PAC no es la herramienta que va a solucionar a nivel local, es una herramienta, pero no es quien va a dar la solución, y de la misma manera que la política de Estado va a dar certidumbre o puede dar certidumbre a los agricultores, que es clave para el desarrollo de su negocio, y todo ello con una agricultura que no vaya sola, sino que vaya arropada y unida al sector alimentario, que efectivamente es un buen motor de nuestra economía también, ¿no? Y con esto pues yo ya concluiría, dar las gracias a Sexcito por facilitar este encuentro, esperar que haya sido de interés para todos los que nos han escuchado, que podrá escucharse también en diferido, por supuesto, grabado, para volver a profundizar estas ideas. Y Ismael, Eduardo, Clara y Rocío, pues muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, que es un placer escucharos, y seguiremos hablando porque nos han quedado muchos temas que derivan de esta primera aproximación. Muy Así que bien. un saludo, hasta otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Chao.